Hey, ¿qué onda, familia hermosa? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto poder estar contigo una vez más y quiero iniciar muy rápidamente haciéndote dos preguntas. ¿Alguna vez has orado por algo y sientes que Dios no te responde? O si bien necesitas una señal o estás esperando una respuesta muy en concreta y se la pides a Dios y lo único que encuentras es silencio. ¿Por qué no te quedas conmigo a el episodio número 7 en el Foso con Daniel y hablemos de cuando parece que Dios está callado? Y yo estaba, la verdad, buscando de qué tema podríamos hablar en el episodio número 7 para estar, de hecho, entrando en la recta final de esta primera temporada. Y sé que para la segunda temporada, de una vez te digo, vendrán episodios muy buenos e incluso un poco más organizados en un esquema que vayan de la mano. Hemos estado mejorando en esos aspectos, pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido de esta forma que te voy a decir cuando pasas por una situación laboral que tú dices que necesito una respuesta, pero Dios no lo oigo, no llega a mi vida, o cuando estás pasando por una situación de salud, cuando terminas una relación, cuando necesitas una respuesta acerca de una oportunidad que tanto estás pidiendo y que tú oras a Dios y tú dices, Señor, es que o sea, no te siento, no te escucho, yo te soy fiel, yo te busco, pero pareciera que no me respondes, mi Dios. Y de ahí surge la pregunta que en nosotros o en la gente es tal vez de lo más común, y que es la pregunta de Dios, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás, mi Dios? Que te estoy clamando, te estoy buscando y pues simplemente pareciera que estoy hablando con la pared porque siento que estás ausente o pienso que me has abandonado, ¿no? Y, y antes de entrar un poco de lleno en este tema, quiero decirte un versículo que nunca se nos puede olvidar. Por favor, que nunca se te olvide Hebreos 13:5. Hebreos 13, capítulo 5, específicamente la última parte de ese versículo, que incluso no te lo voy a leer todo, el 5, simplemente voy a leer lo último que dice, y dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa de parte de Dios. El que Él nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar, aun cuando tú y yo podemos pensar que Él no nos está escuchando o que ya nos abandonó o que Él está ausente. Sabemos que Dios es fiel a su palabra, por lo tanto, Hebreos 13:5, donde dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa palabra, esa promesa parte de Dios, Él la va a cumplir siempre, siempre. No va a haber un día de nuestra vida en que esa palabra no se cumpla. Pero entonces tú dices, ok, pero ¿y las veces que he sentido que Dios no está? O sea, ¿qué explicación hay para ello? Bueno, quiero contarte, obviamente no toda, y es una historia muy famosa que todos no sabemos, simplemente una partecilla de esa historia, del nombre precisamente de este programa, de este podcast, acerca de esa historia cuando Daniel es echado en el foso de los leones, porque muchas veces tú y yo podemos confundir ausencia con silencio, o podemos confundir una espera en abandono. Y quiero que entremos en saber distinguir esa parte. Y esta historia está precisamente en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 6, acerca de lo que te quiero hablar en este momento. Y es que Daniel era una persona muy fiel a Dios, una persona que buscaba a Dios mañana, tarde y noche, que oraba a Dios mañana, tarde y noche. Era de verdad una persona con una relación con Dios, de una intimidad tan hermosa que muchos quisiéramos llegar a tener esa intimidad, ¿no? Y para no hacerlo muy largo,
en esta ciudad en donde Daniel se encontraba, gobernaba un rey que se llamaba Darío. Este rey Darío, incluso del ver cómo la persona que era Daniel, una persona sabia, una persona inteligente, una persona, pues vaya, con la gracia de Dios, Darío lo iba a poner sobre gobernantes, lo iba a poner como gobernador en ciertos aspectos, pero los demás gobernadores no querían a Daniel, no le tenían envidia, porque dice la palabra de Dios, incluso el 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese espíritu superior sabemos que era la gracia de Dios, que era el Espíritu Santo. Vamos bien en esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Dice que el 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces decían, ay, es que ¿qué hacemos? ¿Para qué? Es que queremos hacer que Daniel caiga, no lo queremos, le tenemos envidia, él tiene algo que nosotros no tenemos y no queremos que él esté incluso por encima de nosotros, decían los otros gobernadores o sátrapas, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Tal vez estoy leyendo muy rápido, pero quiero avanzar rápido en esto para darte en concreto a qué quiero llegar con este mensaje, no es leer toda la palabra. Entonces, ¿qué dijeron? Ok, si sabemos que Daniel es fiel a Dios, me imagino que lo decían así, él es fiel a su Dios, vamos a decirle al rey Darío que promulgue una ley que diga que en 30 días cualquiera que ore a su Dios o a otro hombre que no sea el rey Darío, lo mandamos al foso de los leones. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, Daniel siguió siendo fiel al Señor. Daniel siguió siendo fiel a su Dios, siguió siendo fiel a nuestro Dios, más bien dicho. Él siguió orando, él no le importó nada de eso. Yo me imagino, tal vez dijo, ay, Dios, estos lo hicieron a propósito, le dijeron eso, influenciaron al rey para que dijeran eso para hacerme caer, pero no me importa, yo voy a seguir siendo fiel a ti. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa lo que ya quiero platicar contigo y es que Daniel, ven que él está orando, que él sigue con esa relación íntima con Dios y que no está respetando la ley que se promulgó, la ley que el rey Darío firmó y que dio por hecha. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, no podemos hacer otra cosa, te vamos a echar al foso de los leones, ¿no? Y aquí va la parte en la que tal vez dices, ay, yo siento silencio, tal vez soy la única persona a quien Dios abandona. No, incluso hasta la persona más fiel, como te estoy hablando ahorita, pudo haber sentido un silencio, un abandono, pudo haber sentido esa soledad de no recibir respuesta de Dios. Y imagínate a Daniel en ese momento. ¿Qué sentimiento pudo haber tenido? Era una persona como tú y como yo, no era, si bien era una persona muy sabia, de una relación con gran intimidad con Dios, pero era una persona, era un ser humano. ¿Qué sentimientos pudo haber tenido cuando lo echaron al foso de los leones? Tal vez él seguía sintiendo el respaldo de Dios, tal vez él decía, Señor, tú nunca me vas a abandonar, tú y yo tenemos una relación muy hermosa. Pero bueno, ya lo estaban aventando, o sea, que a ti y a mí nos avienten a un foso con 1, 3, 5 leones, incluso contra un gatito, pues vas a decir, ay Señor, yo te he sido fiel, Padre, pero me da miedo. ¿Qué sentimiento pudo sentir Daniel? Preocupación, miedo, de decir una inquietud de, ay Señor, ya por favor, ¿a qué horas me vas a salvar, no? Pero hubo una diferencia, una gran diferencia, que muchos de nosotros fallamos en esos momentos de sentir miedo o preocupación, que aún en medio de eso, Daniel permaneció fiel a Dios. Aún en medio de ese miedo, de esa preocupación, de esa inquietud, él dijo, el Señor está conmigo. Sí tengo miedo,
3 monstruotes frente a mí, a 4, a 10,000, los que fueran, pero él dijo, yo sé que mi Dios no me va a dejar. Pero aquí pasa algo, porque dice Daniel, el versículo 22, cuando el Señor envía a su ángel para cuidar de Daniel, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Eso fue lo que Daniel dijo cuando todos dijeron, ¿cómo es que pasó toda la noche y no le pasó nada? No se lo comieron los ángeles. Y quiero entrar de lleno y a la parte final de este mensaje. Y es que el ángel de Dios apareció cuando Dios quiso, no cuando Daniel quería. Porque si yo, Daniel, bueno, sí, también me llamo Daniel, pero Daniel, el de la historia, hubiera dicho, yo quiero que el ángel aparezca cuando yo quiera, aparece antes de que lo lanzaran, que el Señor lo salvara, que el Señor hiciera un milagro por ahí, o que incluso que Daniel dijera, que el ángel, Señor, envía a tu ángel, incluso antes de que el rey Darío firme esa ley, antes de que se acepte, antes de que se dé por hecha, ¿no? Y se evita tanto miedo. Pero imagínate a un Daniel creyendo en Dios, como tú y como yo cuando creemos, aún en medio de pruebas difíciles, pero pasando toda una noche en un foso con leones, sintiendo miedo, diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, por favor, ¿dónde estás? Señor, yo he orado a ti de día, de noche, no dejo de orar, no dejo de hablar contigo, pero en este momento donde más te necesito no estás. ¿En dónde estás, mi Dios? Y que Daniel lo único que encontrara era el sonido de su respiración y de decir, Señor, es que yo creo en ti, yo sé que tú me cuidas, pero este es el momento en que más te necesito que me cuides y no te estoy sintiendo. Pero Dios mandó a su ángel cuando Dios sabía que era el momento. ¿Y por qué te hago un poquito hincapié en esto? Porque muchas veces tú y yo nos encontramos de esta forma. Pensamos que lo que tú y yo queremos o necesitamos, lo vamos a tener cuando tú y yo querramos. Cuando tú y yo digamos, yo necesito esto, bueno, Señor, lo necesito ya. Y va a aparecer, no. Y no precisamente porque tengamos un Dios malo. No porque el Señor diga, déjame verlo sufrir un tantito. Quiero divertirme, siempre te cuido, déjame verte con miedo. No. El Señor nos ama tanto y nos protege día con día. Hebreos 13 dice que Él nunca nos va a desamparar ni a dejar. Pero cuando tú y yo pensamos que tal vez Dios no está con nosotros, se nos olvida algo muy importante. Es que podemos olvidar que Dios, aún en esos momentos duros de desesperación, Él tiene propósitos que no imaginamos. En esos momentos aún tan duros que dices, Señor, yo necesito una respuesta ya, ahorita, tu ayuda. Aún en esos minutos que tú necesitas algo así de rápido, aún en esos minutos, el Señor tiene propósitos muy grandes que incluso van más allá de ayudarte a ti o de impactar tu vida. Y sucedió con Daniel. ¿Por qué? Porque dice el versículo, déjame leértelo aquí. Dice el versículo 19 que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, ¿y por qué con voz triste? Porque el rey Darío quería a Daniel, porque él sabía que era alguien de sabiduría, alguien muy capaz, alguien con la gracia de Dios, pero pues el rey Darío no podía echarse atrás de las leyes que él había puesto. ¿Me explico? Por eso dice el versículo 19, el versículo 20, que él dijo con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente. Incluso el rey Darío reconocía que el Dios de Daniel era tan grande. ¿Te ha podido liberar de los leones? Dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Yo me imagino ese momento de decir, Daniel, ¿estás ahí? Tu Señor con el que tú hablas continuamente te pudo librar.
y que se escuchara una voz de ese foso: oh, rey, vive para siempre. Yo me imagino al rey Darío haciendo como una satisfacción, decir, está vivo, pero choqueado porque dijo, ¿pero cómo es posible? Y ahí es cuando te das cuenta que un propósito de Dios en tu momento más difícil va más allá de ayudarte a ti. Porque dice el 22, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. O sea, ningún rasguñito tenía, ¿no? Y fíjate lo que dice el versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Créeme, y aquí hago un paréntesis, puede que este sea un momento muy difícil, pero si te encuentras aún más como a Daniel, con enemigos, créeme que al final te vas a dar cuenta cómo Dios pone a todos en su lugar. Los que te querían verte mal con algo que incluso planearon ellos mismos van a terminar muriendo con lo que querían verte morir a ti. Oh, wow. Y el 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada. Y el 26 terminamos este episodio así. De parte mía es puesta esta ordenanza. Hizo otra ley, que en todo el dominio de mi reino todos teman y también ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Wow! Es que de verdad es hermosa esta historia. Este suceso impactó más que a Daniel mismo. Pudo haber sido simplemente una experiencia donde Daniel conociera de otra forma a Dios. Pero Dios dijo, yo aún en esto tengo un propósito y voy a impactar tu vida, Daniel. Parece que no me escuchas, parece que te he dejado solo, parece que estás sin mí. Pero es que esto tiene un propósito muy grande que no te imaginas. Pero algo clave es que hay que permanecer fieles a Dios, confiando en Él aún en nuestro momento más complicado, aún en el momento donde necesitamos más de su ayuda. El suceso impactó más que a Daniel, impactó a toda una nación, a todo un reino. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. Daniel pasó una noche en silencio, pero al amanecer Dios lo transformó en un grito de gloria y honra, donde todos conocieran al Dios que vive dentro de Daniel. Un silencio se convirtió en un grito, dando a conocer un Dios único y verdadero que vive para siempre y por siempre. Espero que haya sido de bendición este episodio número 7. Estamos terminando potente la temporada 1. Y hoy quiero que oremos para que el Señor nos permita entender sus propósitos. Y que tú y yo entendamos que un silencio no significa ausencia de Dios. Significa que Dios está trabajando algo muy grande. Y que el Señor nos esté haciendo esperar algo no significa que Él nos haya abandonado. Porque quiero que te quede bien claro que Dios tiene propósitos siempre que van más allá de impactar solamente tu vida. Dios quiere que la gente conozca a través de ti que también puede impactar la vida de muchos. Espero que haya sido de bendición, de verdad. ¿Por qué no cierras tus ojos y te unes conmigo en esta oración y le decimos, Señor, Padre, sabemos que nos hemos encontrado en momentos muy duros, que incluso hemos dudado de ti, Señor, en que te decimos, sí, confiamos en ti, seguimos fiel a lo que tú nos has dicho, sabemos que tú nos cuidas, pero nos cuesta y a veces olvidamos las formas en cómo tú actúas, Padre. Y Señor, hoy queremos orar a ti y oro para que la persona que está viendo este video, él o ella, entienda que tus propósitos pueden surgir aún del peor o el más difícil momento que esta persona pueda estar viviendo. Aún del momento en que más ayuda necesitemos,
que incluso tu mano pueda actuar de forma increíble ahí, Señor, no solamente por nosotros o para nosotros, sino para impactar a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entenderte. Y Padre, te pido que tu mano esté con todas las personas que en este momento necesitan o necesitamos de tu ayuda, que necesitamos de tu guía, que necesitamos una respuesta de algún aspecto en nuestra vida o para nuestra vida, Señor. Bendícelos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto fue el capítulo 7. Yo no sé qué nos esperan los últimos 3 de esta primera temporada, y que te alistes para la temporada 2 porque va a estar muy buena, estoy seguro de ello, porque Dios va a estar alimentando cada vez más estos capítulos. Te mando un abrazo, ya sabes, te dejo mis redes sociales, ahora sí lo voy a hacer así como famoso youtuber. Te dejo mis redes sociales, te invito a que lo compartas, y si tú crees que alguien piensa que Dios lo ha abandonado, mándale este video para que se dé cuenta que el silencio de Dios no significa abandono, significa que sus propósitos están a punto de cumplirse en gran manera. Esto fue el Dios de Daniel cuando Dios parece estar callado. Te mando un abrazo, esto fue el episodio número 7. Chao.